l'accueil du deuxième sexe. En France, on pourrait dire que la chênerie française, comme l'appelait Julien Gracq, s'est déchaînée, parce qu'il y a eu des quantités d'hommes qui ont été absolument révulsés. El segundo sexo fue la obra feminista más influyente del siglo XX. Cuando su autora murió en 1986, las necrológicas calificaron al libro de Biblia del Feminismo y a Simone de Beauvoir de suma sacerdotisa del movimiento de las mujeres o madre del feminismo. Sin embargo, al ser publicado en 1949, había recibido un aluvión de críticas indignadas y destructivas. Aunque habría un nuevo mundo en los atildados cuartos de las hijas de la burguesía, leer el segundo sexo era, en palabras de una feminista nostálgica, como si a una le creciesen alas. En 1946, después de terminar Para una moral de la ambigüedad, Simone de Beauvoir se propuso escribir sobre sí misma. Sin embargo, dicho propósito la hizo tropezar con la siguiente pregunta: ¿qué ha supuesto para mí el hecho de ser mujer? Para ella, la feminidad nunca había sido una carga, y fue Sartre quien le señaló que no había sido educada de la misma manera que un hombre. Fue entonces que dejó de lado el relato personal para abordar en general la condición femenina. Surgió así El segundo sexo, ensayo en el que analiza la condición femenina en Occidente desde una perspectiva filosófica existencialista. El ensayo se conforma de 2 tomos. El primero se titula Los hechos y los mitos y el segundo, La experiencia vivida. En el primero, de Beauvoir hace un recorrido de la historia de la humanidad y de la relación jerárquica entre el hombre y la mujer desde tiempos remotos. El segundo tomo contiene la famosa frase «La mujer no nace, se hace», con la cual Simone de Beauvoir quiere transmitir más que nada que la mujer no está condenada a una vida de madre, esposa y o ama de casa. No es la feminidad la que predetermina un destino, sino la construcción social histórica de ella. Simone de Beauvoir se distingue por haber analizado la historia de las relaciones entre los sexos para plantear desde un marco hegeliano que el hombre es el yo y convierte a la mujer en el otro, un ser secundario, considerado negativamente, cuya existencia es completamente relativa a la del hombre. Propone entonces la idea de la otredad recíproca basada en la última fase del desarrollo de la dialéctica hegeliana, según la cual se reconoce al otro como sujeto. El objetivo del feminismo es crear dicha reciprocidad. Simone de Beauvoir ha sido descrita incontables veces como la mujer intelectual más emblemática del siglo XX. Uno de los factores que la separa de las mujeres intelectuales de la cultura occidental de generaciones previas es que ella tuvo la oportunidad de formar parte de una educación que estaba a la par de los hombres de su época y contexto sociocultural. Ella y las mujeres de su generación, Hannah Arendt o Margaret Mead, por ejemplo, fueron las primeras en entrar a instituciones que previamente eran únicamente para hombres. Además, fue una de las primeras mujeres en la historia de Occidente que pudo vivir de su oficio de escritora. La idea fundamental del libro no constituía en realidad ninguna novedad. La frase más citada de la obra es «Las mujeres no nacen, se hacen». Esto ya lo había dicho Wollstonecraft en otras palabras. Lo que resulta original y brillante es el modo distante y sistemático con el que Beauvoir expuso en qué ámbitos y de qué manera estaban sometidas las mujeres en un mundo dominado por los hombres. La autora estudió exhaustivamente lo que significaba ser mujer en la cultura occidental. Investigó los aspectos mujer y cuerpo, mujer e historia, el mito de la mujer y la vida cotidiana de la mujer. La relación entre mujeres y hombres era completamente asimétrica en todos los ámbitos. Las mujeres padecían falta de libertad, dependencia y no decidían por ellas mismas. El rasero por el que se juzgaba todo era siempre el masculino. Lo femenino era lo otro, lo segundo. Lo otro, lo femenino, lo segundo, suponía una desviación de lo normal. Lo segundo, lo otro, lo femenino, eran miedos y fantasías que hay que limitar o someter al punto de vista masculino. Las mujeres no eran sujetos sino objetos que no se definían por sí mismas, sino por la visión y los valores de los hombres. La cultura dominada por los hombres convirtió a las mujeres en seres sometidos económica, política, física, jurídica e históricamente.
La obra de Beauvoir abrió camino y logró crear una conciencia femenina como ningún otro texto anterior. En los años 90, la revista Elle preguntó a eminentes mujeres francesas qué significaba Simone de Beauvoir para ellas. Una alabanza aventajó todas las demás respuestas. De Beauvoir despertó a miles de mujeres, fue su confidente y su profesora, allanó el camino para las generaciones venideras. Todas las mujeres modernas le debían a ella todo cuanto habían alcanzado. Al leer hoy las 1000 páginas del Segundo Sexo, uno tiene la impresión de estar frente a un dinosaurio. La mayor parte de lo que la autora relata sobre la pasividad y la renuncia de las mujeres, su ignorancia sexual, su relación con el propio cuerpo, su papel en el matrimonio y el embarazo suena a época inmemorial, muy lejana en el pasado. Se debe a que la autora describe la conciencia sobre sí mismas en las condiciones del siglo XIX y en cuanto al sentimiento sobre el cuerpo o a la propia percepción, estas eran catastróficas. Y es que a principios de los años 50 todavía no había acabado el siglo XIX, al menos en lo que a la cuestión sexual se refiere. Beauvoir demostró hasta qué punto la experiencia con el propio cuerpo está relacionada con la idea de la minusvalía de la mujer, una idea profundamente arraigada en la cultura. Si la tradición identificaba a la mujer exclusivamente con la capacidad de traer hijos, ella acababa identificándose inevitablemente con su cuerpo. Tradicionalmente, además, la mujer vivía de su cuerpo únicamente como un organismo receptor pasivo, como un objeto sometido a los dictados de la naturaleza. La mujer era su cuerpo, pero éste le era ajeno. Había que soportar pasivamente sus funciones biológicas. Resulta paradójico que si bien se equipara a la mujer con su cuerpo, éste no era ella misma. El cuerpo constituía, en cambio, una carga que generaciones de mujeres experimentaron como vergüenza, miedo y dolor. El inicio de la menstruación se vivía con repugnancia, la pérdida de la virginidad con violencia, el coito con repulsión, el embarazo con miedo y la maternidad con autosacrificio. Felizmente, los tiempos en los que miles de mujeres jóvenes llegaban ignorantes a la noche de bodas, en las que prácticamente eran ultrajadas, son historia. En un caso mencionado por Beauvoir, una esposa totalmente desprevenida y asustada creyó que su marido estaba loco. También pertenece al pasado la época en la que se percibía el cuerpo femenino como un obstáculo que impedía el autodescubrimiento y del mundo. El Segundo Sexo sigue siendo una obra impactante, pero ya no tiene nada que enseñar a las mujeres de 20 años sobre la conciencia de sí mismas. Sin embargo, constituye el grandioso documento de todo lo que ha cambiado para las mujeres en los últimos 70 años. Por mi máscara hablará tu espíritu.